Bueno, en primer lugar, agradecerte, Ricardo, siempre estas iniciativas tan interesantes que desarrollas y en este caso felicitarte por el éxito de la convocatoria, porque no estamos aquí solo los habituales del sector, que ya nos conocemos bien en nuestros debates y planteamientos, sino que también has conseguido congregar a una representación internacional muy importante de otros estados que tienen interés en saber, supongo, qué es lo que pensamos los distintos eslabones de la cadena sobre los retos y prioridades de la Unión Europea, con lo cual, doble felicitación. Y también el agradecimiento al Banco de Sabadell por ofrecernos esta magnífica sede para poder tener este encuentro. Y la verdad es que, como estamos interviniendo en último lugar ya nosotros, muchas de las cosas que teníamos pensado decir ya las han dicho anteriores ponentes, que conocen bien y en detalle todos los entresijos del funcionamiento de las instituciones europeas, porque Gabriel ha estado muchos años allí, Felipe, que seguramente también nos dará su aproximación, y los que estáis negociando a través de vuestros representantes en las instituciones, en las organizaciones que trabajan con la Unión Europea, conocemos de verdad la importancia de la Unión Europea, la importancia real que tiene todo lo que se hace en Europa en la realidad práctica de los españoles, y cómo decisiones que se están tomando ahora, dentro de unos años, van a afectarnos directamente. Pero el debate europeo está muy alejado del debate público español, pero es el debate real. Es decir, lo que se está hablando ahora va a ser lo que estemos viviendo dentro de unos años. Te corto, porque tú, remarco porque es importante, tú has vivido otra presidencia en funciones laborales en este sector, digamos, aunque fuera en el otro lado, y entiendes de la importancia que puede tener una presidencia europea a la hora de marcar. Sí, yo soy funcionario excedente y como funcionario no excedente sí he vivido dos presidencias de la Unión Europea. Por centrar el tiro, porque a veces la gente puede no saber la importancia que puede tener este cuestión. Y es que, además, bueno, realmente una presidencia en Europa puede hacer pocas cosas. Son 6 meses en los cuales, como había dicho muy bien Gabriel, puedes acelerar algún expediente o puedes suscitar algún tema que hasta ahora no era importante o relevante y tú lo vuelves a elevar a la agenda pública. Pero realmente lo que al final determina el funcionamiento es una maquinaria que sigue funcionando inexorablemente y que va dando vueltas a partir de consensos que se van fraguando poco a poco y de ideas que están en el conjunto de las instituciones, porque esto realmente es una institución. Por eso, si me permitís, en vez de hablar de las prioridades de la presidencia europea, me voy a permitir elevar un poco el foco y decir cuáles deben de ser las presidencias de la Unión Europea, no solo para esta presidencia española, sino en la orientación futura que se hará después de la renovación de las instituciones y después de la experiencia que hemos tenido con las elecciones últimas europeas, que ya están en su fase, en sus últimas etapas de trabajo. Y yo creo que hay una reflexión importante que hay que hacer, y es pues, que efectivamente la Unión Europea es fundamental porque acaba definiendo un marco normativo, es decir, acaba definiendo cuáles son las reglas de juego que tienen que regir el funcionamiento económico, jurídico, político de los actores y el comportamiento de Europa en los mercados internacionales. Y esto es muy importante porque además Europa dispone cada vez de una capacidad financiera mayor para poder ajustar los mecanismos del mercado y poder ajustar esas políticas, y es muy claro y muy explícito en el caso de la política agraria común, como se ha puesto de manifiesto sobre todo en la primera mesa. Hace poco tuve la ocasión o la suerte de poder participar en una jornada que organizó COE en el Parlamento Europeo con algunos eurodiputados, y también me tocó, casi como ahora, intervenir casi al final, con lo cual algunas de esas reflexiones pues sí que las quería volver a compartir aquí en esta mesa. Y es que yo creo que cuando estamos hablando de la Unión Europea habría que pensar en cuáles son los orígenes de este club, es decir, por qué se montó. ¿Qué es lo que se quería hacer cuando se crearon primero las comunidades europeas y luego posteriormente la Unión Europea, los sucesivos tratados de organización y configuración y las vicisitudes por las que ha pasado de este pequeño club a un grupo mucho más amplio?
Pues porque se quería generar un mercado interior único, potente, competitivo, que eliminara todas las trabas a la libre circulación de mercancía, de personas, de capitales, eliminando todas las restricciones estatales que fueran injustificadas, desproporcionadas, que distorsionaran el funcionamiento del bloque para que Europa se pudiera convertir en un gran bloque económico donde las empresas, los trabajadores, los agricultores, todos pudieran tener un marco de referencia eficiente y competitivo para ir siendo cada vez más rentables y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y para eso lo que se trataba, o al principio, era pues tratar de facilitar la promoción de la libre competencia, eliminar ese tipo de trabas administrativas o esas trampillas que siempre los estados tratan de hacer para tratar de proteger sus sectores. Es decir, oye, mira, al final las reglas de juego es que todos tenemos que competir. Si las reglas son claras, únicas, uniformes y previsibles, podremos competir mejor y en esta competición todo el mundo va a salir reformado. Y dentro de eso, pues la PAC formaba parte de esta construcción. Se trataba de conseguir a través de la PAC que la agricultura o los agricultores europeos pues pudieran tener cada vez explotaciones más rentables, más estables y que pudieran orientarse mejor a las necesidades del mercado. Es decir, cada vez la política europea en materia agraria pues trataba de orientarlo a qué es lo que está pidiendo el mercado. Pues bien, y como estamos en un foro de agroalimentación, si me permiten la metáfora, este gran mercado sería el tronco de un árbol. Ese tronco del árbol, que necesitamos tener este gran tronco para convertirnos realmente en un agente importante donde todos estemos a gusto, y las raíces de ese árbol no podían ser de otro modo nada más que las políticas de mercado interior, es decir, aquellas políticas que tratasen de sujetar ese tronco a través de la garantía del funcionamiento de la libre interacción empresarial, de la eliminación de trabas, de la eliminación de barreras, del funcionamiento de instituciones a las que pudieran los europeos recurrir cuando se encontraban con problemas dentro de los Estados miembros, o de los sectores que encontrasen que determinadas normativas podían discriminar a un tipo de operadores, a un tipo de iniciativas sobre otras. Y claro, si tú tienes un tronco grande con unas raíces que le permiten estar bien anclado y que poco a poco van profundizando cada vez más para coger, y permitidme que siga con esa metáfora, para permitir alcanzar cada vez más agua del subsuelo y más nutrientes, pues tú luego a partir de ahí puedes construir una copa grande, puedes empezar a hacer que crezcan las ramas y que se puedan hacer otro tipo de cosas y hacer lo que hacen otros grandes bloques, como es el caso de Estados Unidos, con el que siempre se ha querido comparar, pues tener una política de ser realmente un agente relevante en el contexto internacional y poder abordar otras políticas como las ambientales o convertirte en un actor decisivo en los retos de sostenibilidad y en los objetivos del desarrollo sostenible, o tratar de extender este modelo económico, social y político en otros territorios a través de esa fortaleza del árbol. Pero, sin embargo, estamos viendo como en las últimas legislaturas, y esto es una valoración puramente personal, es decir, esto es... Un minuto, pues me dejas poco. Luego voy a tener con ruegos y preguntas para seguir haciendo cosas. Paso al debate. Bueno, pues entonces, esta es una valoración personal. Nos hemos dedicado demasiado últimamente a la parte de las ramas. Pensamos que el tronco ese estaba bien y, a mi juicio, como digo, esos fundamentos de la política europea se han ido perdiendo y nos hemos dedicado más pues, a otro tipo de cuestiones sin cuidar nuestras raíces. Y nos hemos encontrado de pronto con una terrible pandemia que nos ha sorprendido a todos, con una guerra en Ucrania, con un cambio importante y estructural en el contexto del comercio internacional y en los cambios en las relaciones multilaterales económicas, en cambios en las cadenas de suministro internacional que han puesto de manifiesto dos realidades. Una primera es la debilidad de la Unión Europea en determinadas cuestiones y la vulnerabilidad de la economía europea ante estos cambios tan importantes como, por ejemplo, los que se han producido en el mercado energético o en las cadenas de suministro agroalimentario o las cadenas de suministro industrial. Es decir, hemos visto, oye, que es que aquí no somos tan fuertes como parece y dependemos de otras cuestiones. Pero luego también ha tenido una parte positiva, y es que en cuanto han pasado estas grandes convulsiones, todos los estados han vuelto la cara a la Unión Europea, han dicho, oye, esto tenemos que resolverlo en común. Y tenemos que resolverlo en común
con más coordinación sanitaria o con el apoyo de los instrumentos financieros del Banco Central Europeo. Y al final, la conclusión es, aquí tenemos que volver a las raíces. Es decir, en esas reflexiones de prioridades, yo creo que la política europea tiene que volver a las raíces. Y las raíces de esta política europea, ¿cuáles son? Básicamente, los principios de la buena regulación. Es decir, la regulación tiene que estar justificada porque haya una razón imperiosa de interés general, pero una razón de verdad. Es decir, que es una razón que sirva para construir. No basta ya alegar cualquier cosa, sino que tiene que haber un debate realmente sobre cuáles son los pilares de la construcción europea, una normativa que no sea discriminatoria entre países, que permitan ni entre empresas, que permitan la libre configuración de empresas y sectores, que las empresas y todas las estructuras productivas ganen en dimensión y en rentabilidad, que sea una normativa proporcional y proporcionada donde se vea el impacto real de las decisiones sobre los sectores económicos, que se pidan cosas que se puedan cumplir, y aquí ha puesto algún ejemplo, lo ha puesto Adriana, es decir, que si nos pone una normativa ambiental, que tengamos una solución que te dé el estado del arte para poder avanzar, con periodos de implementación que sean asumibles con las empresas, que se fomente la libre y leal competencia en un mercado internacional y que se fomente la libre circulación de bienes y servicios. Y al final, esto tiene que hacerse armonizando normativas que vayan permitiendo avanzar en ese sentido, y desde mi juicio, lo que nos encontramos es con una normativa cada vez más prolija, más difícil de cumplir, donde las empresas tienen un desafío, y los departamentos de compliance de las empresas, ahora con la responsabilidad penal de las empresas y todas las obligaciones de compliance que nos vienen de la normativa comunitaria, tienen que tratar de casar normativas que son contradictorias entre sí, porque tienen además regímenes sancionadores. Y eso es responsabilidad de las empresas. Y de no, ¿y esto yo cómo lo caso? Estoy acabando, Ricardo, estoy acabando. ¿Y esto yo cómo lo caso? Porque antes, y perdóname los viejos del lugar, los que llevamos muchos años trabajando en estas cosas, cuando veíamos un problema grande decíamos, bueno, no nos preocupemos porque esto llegará un momento en que este desbarajuste que hay entre normativas estatales, autonómicas, municipales, de otros países, no sé qué, esto lo va a acabar resolviendo la Unión Europea. Ahora a veces las iniciativas europeas se miran con recelo y preocupación porque a veces son un factor adicional de complejidad al que hay que sumar la falta también de el elemento armonizador interno, y lo tenemos muy claro en la normativa en bases. Tenemos una de bases o de residuos en general. Tenemos unas normativas europeas que tratan de armonizar. Dices, mira, por lo menos ya tengo un marco uniforme europeo, pero luego cuando llega a España tenemos un Estado autonómico que va desarmonizando esas normativas, y cuando al final empresas como las que yo represento, que son cadenas de supermercados que tienen que dar soluciones para una red grande de tiendas, resulta que esas soluciones eficientes no son aplicables a toda la red de tiendas porque te encuentras con las particularidades específicas y a veces injustificadas de normativas autonómicas. Puedo seguir con muchos ejemplos, pero bueno, yo creo que en robos y preguntas tenemos ocasión.